Ricardo, la idea de hoy es que hablemos un poquito de la certificación de Team Coaching y pues que nos cuentes exactamente qué es el Team Coaching que mucha gente no sabe. Es una especialidad del coaching. La principal diferencia en Team Coaching es que no estamos trabajando con personas en lo individual, sino estamos trabajando con un equipo. Es una especialidad en la cual el coach, el cliente del coach, es una entidad que se llama equipo y le ayuda a ese equipo a desarrollar competencias de equipo de alto desempeño, le ayuda a ese equipo a aprender de sus propias experiencias, le ayuda a ese equipo a tener una comunicación más asertiva, una retro más asertiva, a generar nuevas estrategias, a ser más creativo. Pero el principal punto en Team Coaching, como bien lo dice el nombre, es mi cliente es un equipo de personas, no las personas en lo individual. Creo que esa sería la gran diferencia con coaching individual. Pues hacia ahí va mi otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el coaching individual y el team coaching entonces? En el coaching individual, tu cliente es una persona y hay dos tipos de coaching individual. Life coaching, coaching de vida, que principalmente es cuando la persona te busca como coach, la misma persona te paga para trabajar ciertos retos personales. Y en un coaching más organizacional, también lo llaman coaching ejecutivo, cuando una organización te busca para que atiendas un ejecutivo, ya sea en temas de desempeño o en temas de desarrollo de competencias, principalmente de liderazgo. Y tu cliente es una persona. Entonces trabajas con la persona y le ayudas a la persona a enfrentar ciertos retos. En Team Coaching le ayudas al equipo a ser mejor equipo. Esa es la gran diferencia. Por ende, aunque se llama coaching, pero la metodología es muy diferente. Las herramientas que el coach usa son muy diferentes a coaching individual. Y las competencias que debe tener un buen team coach no necesariamente son las mismas que las competencias que debe tener un buen coach. Ok. Entonces, en el coaching en general, cuando un cliente te llama es porque la persona quiere llegar a una meta y tú lo ayudas como coach a llegar a esa meta. ¿En qué momentos podemos utilizar el team coaching entonces? Yo diría, todo equipo en algún momento le convendría un proceso de team coaching. Y déjame darte algunos ejemplos. Equipos de proyecto. ¿Qué son los equipos de proyecto? Grandes individualidades que se juntan para un proyecto específico y muchas veces son personas de gran liderazgo en lo individual, pero entran a un equipo de proyecto donde por la importancia de ese proyecto no hay tiempo para que el equipo se vaya integrando, se vaya conociendo. Desde el principio tienen que ser muy buenos, porque son proyectos muy caros. Entonces lo que hay que hacer es hacer que esas grandes individualidades trabajen muy bien en equipo muy rápido. Una similitud sería como trabajar con una selección de fútbol. Jugadores que son muy buenos en sus equipos, pero el campeonato empieza en una semana y tenemos una semana para que empiecen a trabajar muy bien. Los equipos de proyecto son súper coachables. Equipos nuevos, equipos que se están integrando, equipos en crisis. Entiéndase crisis como una situación externa o interna del equipo que provocó que el equipo pierda acceso a sus recursos. Por ejemplo, se fue el mejor integrante del equipo. Equipos en transición, les cambiaron el jefe. Equipos que tienen que vivir situaciones totalmente nuevas, les pusieron un proyecto nuevo, les pusieron metas nuevas. Equipos que pueden tener muy buenas competencias hacia adentro del equipo, pero se están enfrentando a una situación totalmente nueva donde esas competencias no les ayudan y tienen que generar nuevas competencias. Juntas directivas, equipos gerenciales. Los equipos gerenciales por ahí se reúnen solo una vez a la semana, pero es que de esa reunión y de la efectividad de esa reunión depende la coordinación de toda la semana. Entonces, el team coaching tiene como muchísimas facetas. En el fondo es un equipo frente a un reto. Ese reto puede ser de desempeño, ese reto puede ser una nueva situación que el equipo enfrenta, o ese reto puede ser que el equipo desarrolle algún tipo de competencia de equipo de alto desempeño para poder enfrentar nuevas situaciones. Ok. Ahorita hablaste de transiciones. Esas transiciones también pueden ser como cuando una empresa compra otra en el tema de merger and acquisition. Indudablemente. Y en ese tipo de casos, por ejemplo, se da muchos choques culturales. Imagínate una empresa mexicana que es comprada por una empresa americana. Y ahora
ahora es jefe americano, o mitad del equipo americano y mitad del equipo mexicano, pero no solo me refiero a diferencias culturales desde la nacionalidad, sino desde el estilo empresarial. Entonces hay dos filosofías empresariales diferentes en la misma empresa. ¿Qué quiere decir un equipo en transición? Quiere decir un equipo que se movía en un escenario A y ahora se da un escenario B. Y el equipo, consciente o inconscientemente, sigue aplicando lo que le funcionaba en el escenario A porque todavía no entiende el escenario B. Entonces hace lo que le funcionaba en la situación que le era conocida. Pero es que ahora está enfrentando una situación nueva y desconocida. Entonces lo que le funcionaba en la situación A no necesariamente le funciona en la situación B. Entonces ahí tienes que trabajar no solo las conductas del equipo, sino las creencias del equipo frente al mismo proceso de transición y frente a los nuevos retos. Es muy interesante trabajar esto. Ok, entonces, pues ahí mencionaba varios momentos en donde en una empresa, en una junta directiva, se puede aplicar el team coaching. Entonces, en ese caso pueden ser gerentes de recursos humanos los que tomen una certificación, les puede ayudar, pueden ser coaches, consultores. Cuéntanos un poquito a quién puede ir dirigida la certificación, a quién le puede funcionar. Sí, tú misma lo estás diciendo. Bueno, primero, coaches. ¿Sí? Conozco excelentes coaches en lo individual que cuando llegan a trabajar con un equipo, en vez de ver un equipo, ven a 5 personas en lo individual. Y entonces cometen un gran error, que es hacer coaching individual en equipo. Y a la persona le empiezan a hacer preguntas propias de un proceso confidencial de coaching individual en presencia del resto de miembros del equipo, lo cual es una incongruencia total contra los principios del coaching de confidencialidad, porque no están viendo al equipo como entidad. Entonces, el target principal de esta certificación son los coaches que ya son muy buenos en hacer coaching individual, sea life coaching o coaching ejecutivo, y que ahora quieren aprender nuevas metodologías para poderle ofrecer a sus clientes team coaching ya para trabajar con equipos. Ese es el target principal. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante. En las organizaciones hay personas que por su trabajo implica el interactuar mucho con equipos dentro de la misma organización y de pronto no tienen formación como coaches, pero sí tienen la necesidad de trabajar con equipos. Te doy un ejemplo. Gerentes de recursos humanos, que de pronto tal equipo de la organización está en crisis y no hay un presupuesto externo y el gerente de recursos humanos tiene que ver qué se inventa y le dicen, mira, trabaja 4 horas con ese equipo. Sí, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? O sea, yo siempre he pensado que el gerente de recursos humanos es el coach informal de la organización, esté o no certificado. Personas que trabajan en áreas de calidad, que normalmente en plantas, van a las plantas a ver que los equipos trabajen con calidad. Las metodologías de team coaching les ayudarían muchísimo. Personas que trabajan en áreas de seguridad y que muchas veces tienen que trabajar con los equipos para que sean mucho más conscientes del tema seguridad. Y no solo es darles cursos de seguridad, y hay todo un trabajo que hay que hacer. Esto dentro de las organizaciones. Líderes en general. ¿Por qué? Porque el team coaching, algunas de las metodologías de team coaching, no todas, las puede usar el líder con su propio equipo. Por ejemplo, para que una reunión de trabajo no solo sea una reunión de coordinar acciones y resultados, sino sea una reunión para ayudarle al equipo a generar aprendizaje sobre sus propias experiencias y a desarrollar competencias de equipo de alto desempeño. Muchas de las herramientas de team coaching sirven para que un líder las use para que sus reuniones sean mucho más efectivas. Obviamente, consultores, capacitadores que trabajan mucho en el mundo de desarrollar equipos, pero lo hacen vía capacitación, vía talleres de equipos, vía dinámicas de grupo, vía experiencias outdoor, coaching asistido por caballos. Entonces, el team coaching les va a dar una metodología, y esto es bien interesante, para acompañar en la realidad y en la cotidianidad del equipo, acompañar los procesos que están detonando vía los cursos o vía las experiencias outdoor. Hemos tenido muchos alumnos que vienen del mundo de outdoor, especialistas en outdoor, y especialistas en dar talleres de equipos de trabajo, que vienen con esa especie de frustración de voy, trabajo con un equipo un fin de semana y después me aparezco 1 o 2 meses después en la organización y ¿qué quedó del trabajo que hice?
Lo que pasa es que con ese tipo de trabajos están detonando un proceso, pero no saben cómo acompañar ese proceso. Lo que les vamos a enseñar en Team Coaching es acompañar ese tipo de procesos. Entonces, otro target bien importante sería consultores, capacitadores que trabajan con equipos y quieren aprender a cómo acompañar los procesos que están detonando con su trabajo actual. Ok. Y si soy consultor, capacitador, líder de una organización, gerente o director de recursos humanos y no soy coach, ¿igual puedo tomar la certificación? Esa es una pregunta muy interesante que nos hemos hecho muchas veces y la hemos ido resolviendo caso por caso. O sea, ¿a qué quiero llegar? Si eres coach, entiendes la esencia del coaching. Y eso es bien importante en el trabajo de Team Coaching. Entiendes que tu trabajo cuando estás con una persona, y en este caso con un equipo, no es un trabajo de asesoría, no es un trabajo de consultoría, no es un trabajo de mentoría, no es un trabajo de capacitación. O sea, no es un decirle al equipo cómo hacerlo, sino generar que lo hagan, principalmente vía preguntas. Entonces, el que seas coach te da como ese bagaje y esa concientización de cuál es el rol de acompañamiento. Okay. ¿Sí? Es una gran ventaja ser coach en un proceso de Team Coaching. Sin embargo, hemos encontrado que personas que en su cotidianidad trabajan con equipos, aunque no tienen las bases del Team Coaching, sí tienen la sensibilidad de ver las problemáticas de los equipos, capacitadores, consultores, líderes, personas de recursos humanos, etc. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que les damos como una introducción de bases de coaching, ya no de herramientas de coaching individual, sino de bases de coaching para que entiendan el rol del coach. Es como un módulo aparte de la certificación. Sí. Sí, es un módulo aparte o cuando la combinación del grupo es esa. Para nosotros es muy importante también en el primer módulo dar bases de coaching por dos razones. Para los que no son coaches, y para los que son coaches, pero que vienen de diferentes modelos, porque tú sabes que el mundo del coaching es tan amplio que los que vienen de enfoques más hacia life coaching, no es lo mismo que los que vienen de enfoques más de coaching ejecutivo. Entonces, digamos que el primer módulo también es una especie de propedéutico para igualar esa terminología y esa como base conceptual. Y ahí nos aseguramos, entonces, de que las personas, ya sea que vengan de diferentes escuelas de coaching, con diferentes enfoques, o que no traigan un bagaje de coaching, se enfoquen directamente a la parte de equipos. Ok. Bueno, y si soy cualquiera de esas personas, ya desmenuzando un poquito más la certificación, cuéntanos qué es lo que yo voy a aprender si tomo la certificación. Lo que vas a aprender son herramientas específicas para ayudarle a tus clientes, entiéndase los equipos, principalmente a, 1, ser más efectivos. 2, aprender de sus propias experiencias. Porque el aprendizaje lo entendemos como que alguien nos enseñe. Pero es que aquí aprender es ayudarle al equipo a reflexionar sobre cómo están actuando y qué están logrando y qué no, y hacer correctivos desde esa reflexión. Eso es lo que llamamos aprendizaje. Ayudarle a los equipos a ser más creativos. Porque la creatividad no solo es una intención, la creatividad es un método. ¿De qué sirve que querramos hacer una tormenta de ideas, ¿sí?, si no salen las ideas? Es mucho más de fondo un proceso creativo. Y también enseñarle a los equipos a ser mucho más efectivos y asertivos en su comunicación. O sea, un equipo es una red de comunicaciones, una organización es una red comunicacional. Entonces, mucho de lo que un equipo logra va en función de cómo se comunican. Y muchas veces los equipos no saben comunicarse, no saben hablar, no saben retroalimentarse, no saben ser asertivos, no saben retroalimentar al jefe, etc. Entonces, esto también se trabaja mucho en la certificación. Son muchas herramientas enfocadas a, en el fondo, es ayudarle a los equipos a desarrollar competencias de equipo de alto desempeño. Con una clarificación. Una falacia del mundo de la capacitación es creer que vía capacitación se desarrollan competencias. La capacitación nos enseña el deber ser y nos enseña las técnicas, pero la competencia es como un músculo, se desarrolla es en el día a día, se desarrolla es actuando, haciendo. Entonces la metodología de Team Coaching no reemplaza, pero sí complementa lo que la capacitación no logra. Es una metodología muy dirigida
a ayudarle al equipo a desarrollar competencias de equipo de alto desempeño. No solo a tener una teoría bonita de cómo deben ser los equipos. O una serie de estímulos vía dinámicas de grupo que son muy interesantes, muy retadores, pero que no pertenecen a la cotidianidad del equipo. Y luego el equipo, entonces, en un fin de semana vivió una serie de experiencias muy interesantes vía dinámicas indoor o outdoor, pero cuando quieren hacer ese transfer y llevarlo al día a día de la organización, no saben cómo. Okay. Fíjate cómo en los procesos normales de un taller de equipos, de outdoor, basados en dinámicas, etcétera, ¿qué es lo último que hace el instructor? Decirle al equipo qué aprendieron de esta experiencia y cómo lo aplicarían en su trabajo. Pero el cómo lo aplicarían ya lo hace el equipo solo. En el proceso de team coaching aprendemos a acompañar un equipo en un periodo de tiempo para ayudarlo a reflexionar sobre el cómo están aplicando las cosas y qué están logrando y qué no. Es un proceso de acompañamiento, que esa es la base del coaching. Esto es lo que se aprende en una certificación de team coaching. Ok. Y cuando ya yo me gradué de la certificación, ya con mi diploma y todo, si pudieras decirnos cuáles son las 4 competencias que yo desarrollé después de haberme ya graduado, ¿cuáles serían? Excelente pregunta. Bueno, las competencias básicas en un proceso de coaching, en cualquier entrenamiento de coaching, independientemente del enfoque, son 2. Saber escuchar y saber preguntar en coaching individual. En coaching de equipos también es importante. Sin embargo, ¿qué es lo que aprendes o cuáles son las competencias que desarrollas en un proceso de coaching de equipos? Primero, no solo aprendes a escuchar. Pero como team coach. Como team coach. De la certificación. Claro, a lo que me refiero es, como coach individual, tú lo que aprendes, o las 2 competencias que desarrollas, son saber escuchar y saber preguntar. Puede haber otras, pero esas son como las 2 esenciales. En team coaching aprendes, por ejemplo, a saber observar un equipo. Porque el escuchar en team coaching se escucha con los 5 sentidos. No solo se escucha con el oído. Si yo estoy observando un equipo en la realidad, estoy viendo sus interacciones, estoy escuchando sus conversaciones y viendo sus comportamientos y cómo interactúan entre ellos. Entonces una de las cosas es, tengo que aprender a leer al equipo para saber cuándo seguirlos observando o cuándo intervenir. El gran dilema de un coach, ¿cuál es? ¿Te sigo escuchando o te hago una pregunta? El dilema del team coach es, ¿sigo observando y escuchando al equipo o intervengo? Entonces, una de las competencias es leer a los equipos para saber cuándo intervenir o cuándo seguir observando. Recuerda que el team coach es como una especie como de entrenador de básquet. Observa el partido y de pronto pide tiempo fuera y ahí es una intervención. Otra competencia que desarrollas es saber qué tipo de intervenciones hacer. Porque en coaching individual, el 90% de lo que haces son preguntas. En coaching de equipos, el 20% de lo que haces son preguntas. El otro 80% son intervenciones que no son preguntas. Por ejemplo, una intervención es en ese momento diseñarle al equipo una conversación diferente sobre lo que están hablando. Una intervención puede ser poner en ese momento al equipo a reflexionar sobre algo. Una intervención puede ser generarles una pregunta contraria a lo que están haciendo. Por ejemplo, el equipo está pensando en cómo vender más y tú les dices, si quisieran vender menos, ¿cómo le harían? Eso es una técnica que se llama la antimeta. Entonces, todo esto es lo que se aprende en una certificación. Cómo observar y liderar a los equipos, cómo saber cuándo intervenir y cuándo no, qué tipo de intervención hacer. Por ejemplo, en team coaching sí se usa bastante la retroalimentación, a diferencia de coaching individual. En coaching individual yo no te puedo retroalimentar sobre lo que me estás contando, porque yo no te observé, a menos que sea tu jefe y que sí te observé en la acción. En coaching de equipos sí te puedo retroalimentar porque estoy observando la interacción del equipo. Pero hay que aprender técnicas de retroalimentación desde el coach. Hay que aprender a hacer lo que llamamos intervenciones just in time, como un buen entrenador de básquet, como comentaba. Intervenciones en el momento en que se necesita. Entonces, eso es lo que aprendes, ¿sí? ¿Cómo y cuándo intervenir? ¿Cómo generar aprendizaje colectivo? ¿Cómo generar creatividad? ¿Sí? Y aprendes una competencia que es muy interesante y puede sonar un poco esotérica, pero es cómo mantenerte en una posición de observador, cómo llevarte bien con el silencio,
cómo focalizarte en observar lo que está haciendo un equipo para saber cuándo interactuar en vez de estar conectado con tus propios pensamientos y opiniones sobre lo que está sucediendo. Esa es una competencia bien, bien interesante. Ok. Bueno, y ya para finalizar, cuéntanos en general por qué es importante tomar la certificación de Team Coaching. Bueno, dividiría la respuesta en dos. Okay. ¿Por qué los equipos necesitan Team Coaching? Porque el proceso de aprendizaje de un equipo, si un equipo solo aprende del día a día en función de qué acción, qué hacen y qué logran, o sea, aprender del error, es un aprendizaje muy costoso y muy largo. ¿Sí? El aprender haciendo. Si ese aprender haciendo va complementado por la figura de una persona externa que se llama el Team Coach, que acelera ese proceso para bien, el equipo se va a potenciar de una manera impresionante en sus resultados y en sus competencias. Desde ese punto de vista, es muy importante que todo equipo en algún momento tenga un proceso de Team Coaching. Ahora, ¿por qué certificarse como Team Coach? Creo que todo gran reto se resuelve en equipo. O sea, los seres humanos no vivimos solos. Todo lo que hacemos lo hacemos en equipo. Hasta en la familia. Hasta en la familia, indudablemente. Entonces, para lograr enfrentar retos y salir adelante en lo que sea, necesitamos a los otros. Entonces, si yo soy un especialista en ayudarle a las personas a interactuar efectivamente con los otros, y los otros, entiéndase, aquellos de tu red que te pueden ayudar a lograr mejores resultados, nunca te va a faltar trabajo. Pero entonces me gustaría dejar un pequeño mensaje a todos mis colegas coaches. Ser un virtuoso del violín no es lo mismo que dirigir una orquesta. Igual estamos hablando de música. Entonces, tú puedes ser un excelente coach en lo individual, pero meterte a hacerle coaching a equipos implica, como hemos hablado, competencias diferentes, metodologías diferentes. Y lo voy a decir en términos comerciales, es un mercado amplísimo el mercado de los equipos que quieren y necesitan ser mejores, pero hay metodologías específicas para esto. Me parece muy riesgoso los coaches que, teniendo experiencia solo en lo individual, se meten a trabajar con equipos sin tener un entrenamiento de coaching de equipos. Sería un poquito el equivalente a un psicólogo que se meta a hacer terapia familiar sin haber estudiado la especialidad de terapia familiar. Sería como un buen símil.